Muy buenas a todos, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya muy bien. Estamos a 2 días de que comience el torneo de candidatos. Mi nombre es Pepe Cuenca, es un placer estar con todos ustedes como siempre y en el día de hoy vamos a presentar a un candidato brutal, a Fabiano Caruana. Probablemente el favorito de muchos de ustedes y con mucha razón. ¿Por qué? Porque ha demostrado que puede ganar un candidato, porque es el actual número 2 del mundo, porque en su último match contra Carlsen no defraudó en absoluto, en definitiva, porque es un pedazo de jugador. Como siempre hablaremos un poquito de su vida, de sus características como jugador y posteriormente vamos a analizar, vamos a ver un partidón precisamente frente al campeón del mundo, a Magnus Almendrado Carlsen. Bueno, pues Fabiano Caruana nació el 30 de julio del año 92 en Miami, en los Estados Unidos. Muchos de vosotros sabréis que Fabiano, bueno, pues durante su infancia, su adolescencia, pues se mudó a Europa. De hecho, algunos años vivió en Madrid, si no me equivoco, y esto era para competir en tantos torneos que hay en Europa, ¿no? Y además llegó a representar a Italia en numerosas ocasiones y durante algunos años. Tiene 27 años y actualmente es el número 2 del mundo, con un rating con un elo de 2.842. Alcanzó su pico en octubre de 2014 y este fue de 2.844, así que está solamente a 2 puntos de su pico. Además es un jugador que estuvo a punto de conseguir el número 1 mundial por rating. ¿Por qué? Porque estuvo a un punto solamente de Magnus Carlsen, justo antes del mundial en el que se enfrentaron. Como además en ese mundial, bueno, pues hicieron todas tablas, pues no pudo alcanzar ese número 1 del mundo. ¿Cómo ha clasificado a este candidato Fabiano Caruana? Pues quizás es el jugador que lo ha tenido más fácil y no ha tenido que hacer nada. ¿Por qué? Porque tenía una clasificación automática el jugador que perdía el match ante Magnus Carlsen. Siempre el retador, el que acaba subcampeón del mundo, pues clasifica directamente al siguiente candidato y este fue el caso al quedar segundo, al perder ese match contra Magnus Carlsen en el año 2018. ¿Cuál es su experiencia en candidatos? Pues a pesar de su juventud, ya ha participado en 2 candidatos. El primero en el año 2016. Quedando segundo y estando muy cerca de clasificar. Además se llegó a una situación muy emocionante porque en la última ronda llegaba empatado a puntos con Sergei Karyakin, con Mystery Glue, cubitos de hielo. Y el problema era que tenía que ganarle, porque además se enfrentaban en la última ronda y tenía que ganarle, porque Sergei Karyakin, bueno, pues tenía mejor desempate. Y Fabiano Caruana no defraudó y salió al cuello planteando una defensa siciliana clásica. Karyakin jugó un partidón también y tras un recordado torre por D5, destrozando la posición de Fabiano Caruana, pues ganó la partida y fue él quien consiguió o quien pudo clasificar para retar al campeón del mundo Magnus Carlsen. Luego Fabiano Caruana se repuso en el año 2018, consiguió ganar ese candidato en Berlín y clasificar para enfrentar a Magnus Carlsen en un match por el campeonato del mundo que no defraudó en absoluto. 12 partidas, 6-6 quedó con 12 tablas. La gente se quejaba de que había muchas tablas, pero en mi opinión fue un match súper entretenido. Pudimos ver un montón de sicilianas Pelican por parte de Magnus Carlsen, Fabiano Caruana también jugando siempre al ataque y en definitiva lo pasamos muy bien. Eso sí, acabó perdiendo 3-0 en las rápidas, un resultado muy contundente por parte del noruego. ¿Cuál es su score contra otros candidatos? Pues curiosamente tienen -3. Con 14 victorias, 17 derrotas y 71 tablas, incluyendo un -5 contra Wang Ao. Si bien es verdad que todas las rotas contra el chino fueron antes de 2013. ¿Y cuál es su posición en este candidato? Por él, pues evidentemente siendo el número 2 y no estando Magnus Almendrado Carlsen, pues es el favorito por elo y por rating. Hay una frase con la que me quedo, en una entrevista que le hacían, le preguntaban, bueno, después de tu match contra Carlsen, tus fans quizá tienen la idea de que no ganaste, pero que tampoco perdiste, por eso que llegaron al desempate, así que, una buena base para el proyecto Magnus 2.0, ¿no? Para una revancha. Y él decía, pues no fue así, de hecho, definitivamente perdí el match y no creo que importe cómo uno ha perdido un match. Simplemente puedes quedar primero o último aquí y la verdad que me quemó durante muchos meses. Realmente no estaba motivado para jugar ajedrez. O sea que sí que le afectó bastante ese resultado contra Magnus Carlsen y de hecho perdió la motivación, como él mismo dice, durante muchos meses. Aquí veis la clasificación actual por elo. Como podéis ver, Caruana le saca bastante puntos de elo al tercer jugador del mundo, a Ding Liren, en concreto 37 puntos.
Y bueno, pues vamos a hablar de los pros, perdón, y de los contras. Como pros podemos decir que ya lo ha logrado, ¿no? Esto es algo muy importante, ya sabe lo que es, bueno, estar a punto de clasificar para un candidato en 2016, ganar el candidato en 2016 y clasificar en 2018, perdón. Otra ventaja muy importante es que puede conseguir big scores, ¿no? Que puede conseguir grandes resultados. Todo el mundo nos acordamos de la Sinquefield Cup del año 2014 cuando comenzó con 7 victorias seguidas. Algo que realmente no se había visto prácticamente nunca en torneos de super élite, sobre todo contra los jugadores contra los que se enfrentaba, ¿no? Una media de 2.750 aproximadamente o incluso más. Y también recordamos todos su victoria en Tata Steel Masters con un +7 también, ¿no? También todos los expertos coinciden que en cuanto a cálculo y preparación es una verdadera bestia, ¿no? Evidentemente también tiene un equipo que lo respalda muy bien. Todos sabemos quién es Rustam Kasimdzhanov, también ex campeón del mundo de la FIDE, que ha sido su segundo durante los últimos años. El propio Leinier Domínguez le ha ayudado, Alejandro Ramírez, y bueno, siempre está muy bien arropado y con un equipo que le prepara muy buenas ideas también, ¿no? Precisamente hay algunos jugadores que, por ejemplo, el propio Magnus Carlsen trataba de explicar por qué Fabiano Caruana sufre también un poquito los apuros de tiempo y por qué sufre también en las partidas Blitz. Y él decía que, bueno, como el juego de Fabiano Caruana está prácticamente puramente basado en cálculo, es por eso que no tanto en la intuición, y en las partidas Blitz uno se tiene que guiar más por la intuición porque no puedes calcular absolutamente todo, ¿no? Los contras, siempre es difícil volver a escalar la montaña, ¿no? Pues esa pérdida de motivación, por ejemplo, al perder el match contra Magnus Carlsen, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo encara de nuevo el tener que ganar otro candidato para volver a llegar a, bueno, a disputar un match contra Magnus Carlsen, etcétera, etcétera. Otro dato curioso es que los favoritos normalmente no ganan el candidato. El ganador de 2014, Vichy, partía como número 4, Karjakin, que ganó en 2016, partía como número 7 y Fabiano Caruana en 2018 partía como número 5. Y otro dato para finalizar es que su score o sus resultados contra los rivales del candidato no es impresionante. Hemos visto que tiene un score negativo, principalmente basado en esas derrotas contra Wang Ao que, como decimos, bueno, pues sucedieron antes de 2013, pero también hay que decir que él tenía más elo que Wang Ao en esa fecha. Así que bueno, este es nuestro resumen de Fabiano Caruana. Vamos ya a lo que nos gusta a todos, a ver un partidón frente a Magnus Almendrado Carlsen. Y en concreto estamos hablando de esa partida que disputaron en la Sinquefield Cup del año 2014, donde Fabiano Caruana pues consiguió un resultado estelar, espectacular, con esas 7 victorias seguidas en las 7 primeras rondas. Así que vamos a disfrutar ya de lo que pasó en las 64 casillas entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el número 2 del mundo Fabiano Caruana. Bueno, pues Magnusete, Magnusillo, Magnusito decidió empezar con E4. Por cierto, hoy tenéis Banter Blitz de Magnus Carlsen. Hoy tenéis Banter Blitz, ajedrez dicharachero sobre las 6 de la tarde. ¡Qué locura! Para pasar estos días de cuarentena en casa, perdón. E5 de Caruana y alfil C4 de Magnus Carlsen. Como todos sabéis, la principal evidentemente es caballo F3, pero alfil C4 una jugada muy interesante. Las blancas juegan caballo F6 y Carlsen responde con C3. Y aquí hay varias posibilidades para las negras. Por ejemplo, tras caballo C6, el blanco tiene un par de opciones. Tras poner a la línea de la italiana con caballo F3, o también podría jugar más agresivo con caballo C3 y F4. Pero tras D3, el negro tiene la posibilidad de jugar C6, aprovechando que el caballo todavía no está en F3 y que el peón de E5 no está tocado. La idea de las negras es muy simple, en estas posiciones es jugar D5 e instalar un potente centro de peones. Las blancas juegan caballo F3 y las negras juegan D5. Ahora no es bueno comer en D5. ¿Por qué? Porque le cedemos el centro a las negras. Y uno podría pensar, oye, Pepón, pinche Pepón, ¿qué pasa si te juego alfil B5 y te como este de aquí? Evidentemente, si juegas caballo C6, eso podría ocurrir. Pero tras la jugada alfil D7, estás tocando el alfil de B5, no puedes comer acá. Y tras alfil por D7, caballo por D7, el negro desarrolla y además tiene más espacio y quizá una mejor posición ya. Es por eso que contra D5 todo el mundo juega alfil B3. Y de nuevo uno podría preguntarse qué ocurre tras la jugada D por E4. D por E4 es una jugada floja. ¿Por qué? ¿Por caballo por E5? No, caballo por E5 es flojísima.
es muy mala por dama 5 jaque y cae el caballo. Pero el tema es que las blancas pueden jugar caballo G5 y ahora F7, el Facum va a sufrir bastante en esta posición. De hecho, la negra ya está mucho peor. Por eso aquí hay varias jugadas interesantes para las negras para reforzar este peón de E5. La jugada alfil de 6 es de las principales, la jugada A5 inclusive también, para que el blanco tenga que hacer algo con el alfil de B3 y evidentemente también la jugada alfil B4, que es la que emplea Fabiano Caruana. Y uno podría pensar de nuevo, esto me parece una estupidez. ¿Por qué? Bueno, porque si la blanca juega en C3 parece que el negro está perdiendo un tiempo y tras alfil de 6 que ocurre en la partida, bueno, pues tenemos que entender para qué ha sido este alfil B4 jaque, ¿verdad? Evidentemente ha sido para que el blanco no pueda desarrollar el caballo por C3, porque el caballo en C3 y luego en combinación con un alfil de G5 van a poner muchísima presión que va a desestabilizar ese potente centro de peones en D5 sobre todo. Es por eso ese jaque en B4. Alfil D6 y las blancas juegan alfil G5 metiendo presión en D5, D por E4 hay que hacer, D por E4 y las negras juegan H6, preguntándole ese alfil qué quiere hacer. Las blancas continúan manteniendo la clavada, no hay motivo para dar la pareja de alfiles con alfil por F6, ¿verdad? Por eso Magnus 7 juega alfil H4 y ahora dama E7. G5 es una jugada interesante, pero no para comerte el peón de E4. Ahora podrías continuar con dama E7 quizá, pero caballo por E4 es muy arriesgada. Aparte de que el blanco tiene la jugada alfil por E5, la máquina incluso propone jugadas del estilo caballo BD2 y la compensación es tanta porque el negro pues prácticamente no se ha desarrollado. Tiene todas las piezas en el centro, el rey, perdón, en la última fila el rey en el centro y el rey solamente puede enrocarse en el flanco de rey donde va a estar muy inseguro. Por eso que G5 no gana absolutamente nada y Fabiano Caruana juega dama E7, preparándose también para retirar este alfil a C7 y tenerlo todo bajo control. Las blancas jugaron caballo BD2, jugada lógica de desarrollo, y caballo BD7 por parte de Fabiano Caruana. Y aquí Magnus Carlsen se desvía de lo principal, con una jugada que la máquina cuestiona ya un poquito, es la jugada alfil G3. La máquina prefiere jugar en roque corto o incluso jugadas como caballo C4 y forzar a las negras a jugar este G5, ¿no? Pero bueno, Magnus Carlsen juega alfil G3 y Fabiano Caruana juega alfil C7. Profilaxis contra la jugada caballo C4 que nos va a atacar este alfil de D6. Las blancas se enrocaron en corto y ahora Fabiano Caruana realiza la jugada caballo H5. Una jugada sutil, una jugada suave como Johnson Baby. Porque ya sabéis que Fabiano Caruana utiliza Johnson Baby todos los días. Por cierto, hablando de bebés, ¿sabéis una técnica brutal para dormir a los bebés? Yo recuerdo cuando trataba de dormir a mi ahijado, ¿no? Yo tengo un primo que le saco 17 años, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 18 o algo así, estaba entrando a la universidad, pues él tenía un año, ¿no? Y el tipo no se dormía nunca, ¿no? Pero a los bebés le tocáis aquí, es brutal. Le hacéis así y empieza, y entonces cierran los ojos, cierran los ojos, cierran los ojos, y en una de estas ya se quedan tiesos, se quedan pajaritos. Así que ya sabéis, si queréis dormir bebés, seguid las recomendaciones de Chef24. Para más consejos, escribir a divis@chef24.com. Caballo H5, jugada lógica, como decimos, buscando la pareja de diablillos, y H3 de Magnus Carlsen, diciéndole, oye, si me quieres comer el alfil tiene que ser ya, porque si no, lo voy a esconder en H2. Y si me comes el alfil, pues evidentemente cuidadín Liren, porque existe presión extra sobre F7. Uno podría pensar, oye Pepe, ¿qué pasa con la jugada caballo por E5, no? Si comes en G3 hay temas en F7, pero caballo por E5 y el blanco está más tieso que la mojama, porque si dama por H5 viene alfil G4 y te atrapan, la dama, el negro gana la partida, bombazo. Así que caballo por E5 no funciona, Magnus 7 juega H3 y aquí Fabiano Caruana no se cree nada y se come el alfil de G3. Caballo por G3, F por G3 y caballo C5. Hay que decir que si juegas en roque corto podría venir una jugada como caballo H4 buscando temas en G6, presión en F7, parece peligroso. Caruana juega caballo C5 y aquí Magnus Carlsen se mete en una línea súper complicada y decide sacrificar absolutamente todo, llegando a una posición diabólica. La alternativa es alfil C2, pero evidentemente el negro está perfecto, está muy sano, tiene pareja alfiles, ya no existe presión sobre F7, ¿qué más queremos en esta vida, verdad? Bueno, pues las blancas jugaron alfil por F7 y el tema es que el negro tiene que comer de rey, porque si comes de dama en esta posición, viene caballo por E5, te ataco, te desvío de la casilla H5 y da igual dónde vayas que va a venir dama E7 con consecuencias fatales para las negras. Si rey D8, caballo F7, jaque y el negro tiene que abandonar. Es por eso que Caruana juega rey por F7 y Magnus Carlsen come en E5 con jaque y rey G8. De nuevo, si te vas a E8, evidentemente viene dama H5 con
la misma línea que acabamos de ver. Rey G8 y caballo G6. Y la verdad que cuando yo estaba tratando de analizar esta partida no entendía absolutamente nada. Pero veis como Fabiano Caruana se mete en todas las complicaciones y empieza a jugar una de máquina tras otra hasta el final de la partida. Dama G5 y ahora Magnus Carlsen juega torre F8. Buena jugada. El tema es que si comes en H8, directamente viene alfil E6 y a la siguiente vamos a capturar el caballo de H8 y el negro va a tener 2 piezas por torre y además fijaros que 2 piezas son 2 cuchillos. Son 2 cuchillos como aquellos que anunciaban en el teletienda, ¿verdad? Entonces por eso juega caballo torre F8, rey H7 y aquí caballo por H8. Y parece que el blanco tiene calidad de más, tiene además una torre aquí en octava, parece que el negro no puede desarrollar las piezas, pero Fabiano Caruana lo tenía todo calculado. Y es que es una bestia del cálculo, como decimos. ¡Bum! Alfil G4, atacando la dama y atacando la torre a la vez. Evidentemente, si comes con H por G4, viene torre por F8. De momento todo está igualado, pero este caballo sigue sin salir y no va a salir y nos lo vamos a chascar y el blanco va a quedar con pieza de menos. Es por eso que Magnus juega dama F1, protege todo, buena jugada. Si por ejemplo, torre por F8, dama por F8 y dama por D2, viene H por G4 y no está claro. El blanco tiene todavía esa calidad de más. Pero aquí Fabiano Caruana se saca una jugada galáctica, que cuando yo la miré no entendía absolutamente nada, pero increíblemente es la que recomienda la máquina. Mete el potro en D3, ¿no? Mete el potro ahí donde te lo pueden comer, la torre en A8 colgando, caballo D3, menuda jugada. En la grupa, las patas y las crines de Revoltoso, un precioso tordo de 8 años de edad recién cumplidos. Confluye el más puro ADN de estirpe cartujana, un abolengo legendario que se remonta unas centurias atrás. Vaya potro en E3 que mete Fabiano Caruana. Y realmente yo no entendía nada. Vamos a tratar de entenderlo ahora sí, que me he tirado analizando la partida bastante tiempo. Bueno, pues evidentemente lo que quiere hacer Fabiano Caruana, por ejemplo, si torre por A8, es la jugada dama E3. Fijaros, este caballo viene a F2. Si rey H2... o perdón, rey H1, da igual, si rey H2 comes en G3 igual. Y si rey H1, pues primero das el jaque y luego metes alfil por G3, o dama por G3, perdón. Rey G1 única, caballo por H3, rey H1, dama H2, mate con tomate y aguacate. Entonces no puedes comer la torre en A8, ¿no? Por tanto, Magnus Carlsen tiene que comerse este caballo en D3, Caruana juega torre por F8 y H por G4. Estamos en una posición donde el negro momentáneamente tiene pieza de menos. Pero evidentemente el caballo de H8 no va a salir. Y sigue sin salir y es por eso que Fabiano Caruana sigue recolectando fruta. Sigue recolectando fruta, ya sabéis que Fabiano Caruana es amante del kiwi y se come el kiwi que hay en G4. Entonces aquí las blancas juegan caballo F3 y dama por G3. Sigue recolectando kiwis Fabiano Caruana porque el caballo sigue sin salir. Pero Magnus Carlsen ya sabéis que es un zorro viejo, no va a ponérselo tan fácil y de repente busca contrajuego con el peón pasado que tiene en la columna E. Porque además ahora estamos igualados de material. Incluso tras comernos esos 2 peones en G4 y en G3, son 5 peones por bando. Eso sí, el rey blanco está mucho más débil que el rey negro. Fijaros esta diagonal, qué peligrosa. De hecho, es la diagonal que usa Fabiano Caruana tras la jugada E6. Alfil B6 y el rey se tiene que ir ahí danzando por las lianas como un mono a la casilla rey H1. Por cierto, ¿sabéis el chiste de mamá, mamá? Dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman mono. Dice, niño, no le hagas caso y peínate la cara. Bueno, pues dama G4 aquí de Fabiano Caruana. Otra jugada precisa y preciosa. Primero, porque mete presión en E6. Segundo, porque viene a la casilla H5. Si las blancas juegan E7, simplemente la jugada torre 8 para comernos el peón es suficiente. Por ejemplo, si torre 1, dama H5 jaque, caballo H2, alfil C7, demasiada presión sobre el caballo de H2. Y por ejemplo, si G3, dama F7, el blanco no puede defender todo y de hecho el peón de E7 va a caer tarde o temprano con ventaja clara para las negras. Por eso que aquí las blancas juegan dama D6, atacando la torre de F8, torre D8 de Fabiano Caruana y evidentemente si juega C7, que uno podría pensar, aparte que puedo comerme la dama, pero también tengo esta jugada dama E8, ¿no? Pero incluso también puedo comerme la dama, ¿no? Y si E8, pues simplemente rey H7 y el negro ahora tiene un peón de más.
Entonces dama E5 fue jugada para apoyar el avance de ese peón y torre de E5 de Caruana. También ahora la torre viene al ataque vía H5. Dama B8 de Carlsen, rey H7 y E7. Y ahora es un momento importante porque nos están metiendo damas. Realmente, Magnus tenía el peón en E4 y de repente lo tiene en E7. Pero eso sí, fijaros en la situación de ese rey. Ahora os pregunto yo en casa, ¿qué jugaríais? ¿Torre H5 o dama H5? Es un momento súper importante. Bien, los que hayáis dicho torre H5, equivocación. Porque tras la jugada caballo H2, las negras pierden. No hay forma de parar este peón. Además, fijaros que la dama realiza una labor fantástica en B8, evitando los temas con alfil C7 y defendiendo el caballo de H2. El tema que dama H5 es mucho mejor. Aquí las blancas tenían que jugar dama H2 en esta posición. Y bueno, tras dama E8, de nuevo, el peón, ahora amenazamos torre H5, el peón de E7 va a caer y es ventaja negra, pero las blancas tienen alguna opción de resistir, pocas, pero algunas. El tema es que si juegas caballo H2, como intenta Magnus Carlsen, ahora existe este bombazo en D1 para Fabiano. Torre D1, torre por, dama por, y tienes que jugar caballo F1. Y a pesar de que ese peón está en E7, tras una secuencia tan sencilla como dama G1, seguido de dama E3, el peón de E7 cae y Magnus Carlsen tuvo que abandonar en una partida perfecta de ataque también por parte de Fabiano Caruana. Pues ya habéis visto, Fabiano es capaz de absolutamente todo, le ha ganado algunas partidas a Magnus Carlsen, es el número 2 del mundo, 2842 puntos de elo, creo que es el favorito de muchos junto a Ding Liren, ¿verdad? Quizás están un paso por encima del resto, además muy importante como recalcamos en sus fortalezas, que es capaz de conseguir resultados muy abultados como este de la Sinquefield Cup 2014, como en Tata Steel Masters de hace muy poquito. Así que nada, un fortísimo abrazo. Nos queda solamente un candidato, Maxime Bachier-Lagrave. Nosotros seguimos pasando la cuarentena tratando de haceros el día más agradable con muchas horas de directo. Así que ya sabéis, os esperamos todos los días con todos nuestros shows. Cada vez, además, estamos trayendo nuevos autores, más autores para que podáis disfrutar de la diversidad. Comienza el Candidatos en 2 días. Esto es Che24. Ha sido un placer estar con vosotros. Ya sabéis, mucha lechuga, id por la sombra. Y hasta la próxima, gente.